Muy buenas tardes a todos. En el presente video les hablaremos mi compañera Tatiana Coronado y quien les habla Alejandra Pérez sobre la prohibición de la pena de muerte en Colombia. Para ello trataremos jurisprudencia, tratados internacionales y definición constitucional. De igual manera hablaremos sobre hechos ocurridos en nuestro país. Primero que todo les vamos a resaltar la ideología de nuestro escritor, filósofo, economista y jurista italiano César Beccaria sobre la pena de muerte en su libro de los delitos y de las penas escrito en el siglo XVIII. Él nos manifiesta en este libro que está en total desacuerdo con la pena de muerte y de igual manera con todas aquellas acciones que tuviesen que ver con tortura, debido a que las penas para Beccari debían ser proporcionadas y que el fin de la pena no es torturar ni atormentar a las personas. Si hiciéramos esto, el único fin que cumpliríamos era condenar al débil inocente y absorber al delincuente fuerte. Esto iría en total desacuerdo con el fin de la pena y de igual manera estaría en contra de la dignidad humana. Es muy importante establecer la definición de nuestra Constitución Política de Colombia y cómo se ha venido manifestando la legislación colombiana ante la prohibición de la pena de muerte. Está claro que en nuestra Constitución Política encontramos un catálogo de derechos en el cual nos establece la dignidad humana y los derechos fundamentales. Por ejemplo, encontramos en nuestro artículo 11 constitucional que el derecho a la vida es inviolable y que por ende no habrá pena de muerte. De igual manera, nos hablan en nuestro artículo 12 que nadie podrá ser sometido a ninguna pena cruel. Y nos damos cuenta que Colombia se rige ante los derechos fundamentales y ante la dignidad humana, y por ende ningún código o ninguna ley puede ir contrario a la que establece nuestra Constitución Política de Colombia. La pena de muerte se ha definido bajo un marco normativo y jurisprudencia, estableciendo que Colombia ha ratificado el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en cuanto a la abolición de la pena de muerte. De igual manera, el presidente Juan Manuel Santos promulgó la Ley 1410 del 2010, en la cual estableció y permitió el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a la abolición de la pena de muerte. Esto ratificado bajo la Corte Constitucional de Colombia y establecido en las sentencias C-144 del 94 y 399 de 2011. De la pena capital en Colombia. En el caso colombiano, la pena de muerte fue abolida definitivamente en 1910 mediante Acto Legislativo número 3 en su título tercero, artículo tercero, según el cual, en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, la Asamblea Nacional Colombiana decreta: el legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso, siendo la última ejecución registrada en 1909. Muchos años después, la Constitución de 1991, fundamentada en principios diferentes y teniendo como soberano al pueblo, en su artículo 11, capítulo primero, sobre derechos fundamentales, promulga que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Así las cosas, en 1997 fue presentado un proyecto de ley para restaurar la pena capital, pero la propuesta fue rechazada, pues Colombia ratifica el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. Posteriormente, en 2010, el presidente Juan Manuel Santos Calderón promulgó la Ley 1410 de 2010, por la que se aprueba el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte. Todo esto ratificado por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-144 de 1997 y C-399 de 2011. En esto, Colombia se encuentra en la línea de los estados modernos que no admiten la ley del talión, porque se considera la pena de muerte como una venganza encubierta que va en contra del derecho a la vida, que es en nuestro ordenamiento un derecho fundamental.
Según el criterio que se elija, se deben tener en cuenta también a las víctimas y a las posibles víctimas de los mismos delitos si no se aplica un castigo ejemplar. Esto es, si la víctima o sus familiares tienen posibilidad de algún tipo de reparación, con lo cual se haría necesario que ésta se diera antes de aplicar la revictimización, o la imposibilidad de resarcir el daño hecho por algún medio por parte del victimario. Lo único que queda es aplicar justicia retributiva. Narcotráfico. Ismael Enrique Arciniegas Valencia se convirtió en el primer colombiano en ser ejecutado en China, posiblemente el primer latinoamericano, aunque es difícil saberlo debido al secretismo chino respecto a estos temas. Y fue ejecutado a pesar de intensas gestiones de la Cancillería de Colombia para evitar que se cumpliera la sentencia de pena de muerte que había recibido en el año 2013. Arciniegas había sido detenido en 2000. Bueno, y finalmente, después de evidenciar el desarrollo de la prohibición de pena de muerte en nuestro país, es muy importante resaltar que siguen existiendo controversias sociales por las personas, ya que en casos como el de Juliana Zamboni, una niña indígena a la cual se le fueron vulnerados todos sus derechos hasta el punto de perder la vida por una persona pudiente ante la sociedad, y de la misma manera el caso de Rosalvira Celi, una mujer como todos nosotros a la cual se le fue torturada y de la misma manera perdió sus derechos por una persona que incluso ya tenía antecedentes penales por homicidio. Nos damos cuenta que esto genera controversias sociales y crea ante las personas el por qué no existe pena de muerte para aquellos violadores de niños, para aquellas personas que ya cometen un delito sin ningún pudor. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.